Sean todos bienvenidos. Recuerden que estamos viendo los organismos descentralizados como parte de la administración pública paraestatal que marca el artículo 90 de nuestra Constitución. Les pido de favor que vayamos a la página 104. En la anterior lección ya mencionamos algunos entes descentralizados. Les dije que los más famosos o los más conocidos son Pemex, Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Pero lo que viene a continuación es muy importante entenderlo. En el 25.10 nos va a hablar de la sede y el ámbito territorial, es decir, dónde deben estar establecidas sus instalaciones. Leemos lo siguiente. El domicilio de los descentralizados no reviste particular importancia. Será el que les señale su reglamentación y pueden contar con sucursales e instalaciones foráneas. Pensamos que tratándose de entes centralizados, la sede sí adquiere trascendencia jurídica, pues los órganos deben radicar en la capital que el legislativo haya señalado como residencia de los poderes gubernamentales. Los organismos descentralizados pueden actuar en todo el territorio nacional, excepto que por su objeto estén limitados a determinada circunscripción. Desde luego, los entes de este tipo, en lo que se refiere al Distrito Federal, hoy Ciudad de México, los estados y los municipios, se encuentran dentro del supuesto de ámbito espacial restringido. Bueno, ¿cómo entender esto? Nos hacen aquí una comparación en la sede que deben de tener los entes centralizados, es decir, las secretarías. Y recuerden que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial tienen su sede, es decir, los sedes de los poderes de la Unión están en la capital de nuestro país, anteriormente llamada Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Es decir, ahí está el titular de los tres poderes. En el caso del Poder Ejecutivo, el titular es el presidente. Es decir, el que es elegido por el pueblo es el presidente de la República. Por lo tanto, por una cuestión lógica de administración, los entes centralizados, es decir, las secretarías, deben estar donde el presidente está. ¿Por qué? Precisamente por ese vínculo, esa cercanía que se necesita para trabajar con el responsable inmediato ante el pueblo a cargo de la administración, que es el presidente de la República. Entonces nos dicen acá que los centralizados deben estar precisamente en donde está el presidente, por lo tanto deben estar ubicados en la Ciudad de México. ¿Qué pasa con los descentralizados? Los descentralizados no tienen la obligación de tener su sede dentro de la Ciudad de México. Pueden estar en diferentes partes del país, como también pueden estar dentro de la Ciudad de México. Entonces, la referencia que nos hace aquí el texto es que los descentralizados no tienen la obligación de estar en la Ciudad de México para efecto de su sede. Pueden estar en diferentes partes del país. ¿Dónde va a quedar delimitado o cómo vamos a saber cuál es la sede del descentralizado? Bueno, lo que esté basado precisamente en la ley que le da creación, en donde aparece esa reglamentación. Distinto a los centralizados, repito, que las secretarías, pues bajo una lógica elemental, deben de estar donde está el jefe, que es el presidente de la República. Ahora, el ámbito territorial, bueno, pues va a ser todo el país. Sin embargo, van a haber algunos entes descentralizados que por su denominación y por el tema específico que tienen, sí va a estar circunscrito solamente a algún territorio en específico. Entonces, para que podamos explicarlo mejor, en el caso del ámbito que pueden abarcar, si nos vamos a la página 106 en adelante, podemos encontrar que Pemex, que lo hemos mencionado en varias ocasiones, pues va a tener un ámbito territorial en todo el país, Comisión Federal de Electricidad también en todo el país. Pero si fuéramos, por ejemplo, ahorita les digo cuál. En la página 109 habla acá de el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Es decir, ahí ya se está restringiendo el ámbito territorial a solamente el Bajío. Está precisamente en la zona donde se encuentra el estado de Guanajuato. Si nos vamos, por ejemplo, a lo que sería, a ver cuál otro, Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán o el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, te va colocando específicamente la Península de Yucatán. Sabemos que lo integra Quintana Roo, Yucatán y Campeche, y el otro nos está hablando de un solo estado, lo que es Oaxaca. Es decir, aquí la materia ya queda delimitada a un espacio territorial que en el mismo nombre sabemos hacia dónde va, independientemente de que por lógica debemos saber en dónde está la sede. Es el de Oaxaca, dentro de Oaxaca. Pero, por ejemplo, el de Península de Yucatán podría ser cualquiera de las tres entidades federativas que mencionamos en donde vaya a tener su sede. Entonces, repito,
Esto es algo bastante sencillo. Los entes descentralizados, en cuanto a su sede, pueden estar en cualquier parte del país. En cuanto al ámbito territorial, puede ser todo el país o, en su caso, está restringido solo a un área, diferente a las secretarías. Recuerden que las secretarías tienen un ámbito territorial de todo el país y su sede está dentro de lo que es la capital del mismo, porque ahí está el titular del Ejecutivo, que es el presidente de la República. Ahí vive el presidente de la República. 25.11. Órgano de dirección, administración y representación. Si hablamos que tienen personalidad jurídica propia, si explicamos que no tienen una línea jerárquica directa al presidente, entonces debemos entender cómo está integrado el órgano que da las órdenes, es decir, el que manda dentro de lo que son estos organismos descentralizados. Y viene a continuación: el órgano supremo de un ente descentralizado recibe distintos nombres, de acuerdo con su particular instrumento de creación. Así, puede llamarse Junta de Gobierno, Consejo Directivo o de Administración, Junta Directiva, Comité Ejecutivo, etc. Se trata, en todo caso, de un órgano colegiado, integrado por representantes de entes centralizados y paraestatales, y de manera excepcional por representantes de instituciones universitarias, sindicales y de particulares. Bueno, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, que dijimos que es un descentralizado, tiene como órgano colegiado que lleva las riendas de la universidad una junta de gobierno. Esta junta de gobierno está integrada por, si no me equivoco, 15 universitarios. Cuando digo universitarios incluye a los maestros, ¿no? Estos 15 son los que toman las riendas y que van a nombrar posteriormente al rector, que esa es la parte clave, ¿no? O sea, nosotros identificamos, en el caso de la UNAM, el que manda es el rector. Digamos, él es el ejecutor, pero quien toma la decisión del nombramiento de rector es una junta de gobierno, es decir, es el órgano colegiado porque está integrado por varias personas, repito, son 15 si mal no recuerdo, que toman las decisiones para la UNAM, entre ellas la principal, que es el nombramiento del rector, y posteriormente el rector es el que va a ejecutar precisamente todas las directrices de la universidad, pero el órgano colegiado, el que manda, es precisamente esa junta de gobierno. Les hablo que también podemos estar en presencia de consejo directivo o consejo de administración. Por ejemplo, Pemex y Comisión Federal de Electricidad tienen un consejo de administración. Aquí estamos en presencia de que el cuerpo colegiado tiene que estar integrado por diferentes personas. Bueno, aquí es donde viene la parte en donde ya no le vemos tanta independencia o o el rompimiento de la línea jerárquica con el presidente, porque quienes van a integrar precisamente este consejo de administración en Pemex, en CFE, va a estar encabezado precisamente por el secretario de Energía. Y en sus suplencias va a llegar un subsecretario. Secretario de Energía, si no me equivoco, está el secretario de Hacienda, creo que el secretario de Economía. Pero en el caso de Comisión Federal de Electricidad, se suma a este cuerpo colegiado precisamente el líder del sindicato de electricistas. Es decir, va a tener voz también dentro de ese cuerpo colegiado que manda en CFE un representante del sindicato. En el caso de Pemex no. Pero también habla acá de que hay particulares. Aparte de estar el secretario de Energía, que encabeza este órgano colegiado, secretario de Hacienda, creo el secretario de Economía, van a haber independientes, es decir, particulares que conocen de la materia, pero que no pertenecen al gobierno y tampoco son del sindicato. Es decir, tienen que ser expertos en la materia de hidrocarburos o de energía eléctrica. Bueno, aquí el tema está en que si ustedes llegan a analizar, y no de ahorita, de siempre, si empezamos a pensar que estos secretarios que les mencioné tienen que tomar las directrices de Pemex y estos secretarios son nombrados por el presidente, pues ahí vemos que hay un vínculo muy fuerte. Por lo tanto, el que realmente está mandando en Pemex es el presidente. Si analizamos al sindicato, bueno, podríamos decir, bueno, ellos van a apelar por sus propios intereses, perfecto. Pero la clave sería estos particulares, es decir, estas personas ajenas al sindicato, ajenas a un cargo público, que van a intervenir precisamente en las decisiones de Pemex y CFE. Pero si ustedes buscan dentro de lo que es la estructura orgánica de estos dos organismos y buscan a las personas que ocupan estos cargos como particulares o independientes, se van a dar cuenta que son personas que en su mayoría ya han trabajado para el gobierno y generalmente son personas de mucha confianza del titular del ejecutivo en turno. Es decir, son personas que le deben algún trabajo en su momento. Por ejemplo, en el sexenio pasado, uno de estos particulares había sido subsecretario en otra secretaría, que no era Energía,
había renunciado y luego ya como particular, es decir, sin un cargo público, era sumado como uno de los particulares que tenía que intervenir en las decisiones del Consejo de Administración de Pemex. Pero terminábamos en una simulación porque era un funcionario del presidente, aunque en el papel no lo era. Entonces, al final de cuentas, nada más lo habían movido de un lugar a otro, le habían quitado un cargo público, ponerlo como independiente, pero pues se debía al mismo grupo en el poder. Por lo tanto, nos vamos dando cuenta que entre los secretarios, estos particulares independientes que realmente no lo son tanto, pues van a tomar las decisiones en base a lo que dicte el presidente. Pero, bueno, una cosa es lo que podamos percibir en la realidad, que a veces son simulaciones desafortunadamente, y otra muy distinta, lo que en la letra, lo que la ley exige que deba hacer, ¿no? Y que pues de una forma pues se cumple, ¿no? Al final de cuentas se cumple, aunque no es lo idóneo que se dé de esta manera, ¿no? Entonces estamos precisamente en presencia de que se pueden, estos órganos colegiados se pueden integrar a base de grupos de personas que pueden integrarlo los mismos funcionarios del gobierno, particulares, universitarios como en el caso de la UNAM, y también líderes sindicales de los que hemos estado hablando, ¿no? Bueno, entonces ese es el órgano que va a tomar las riendas de un organismo descentralizado, que repito, le pueden llamar junta de gobierno, consejo directivo o de administración. Ahora, este consejo de administración o este consejo directivo, esta junta de gobierno, van a tener a alguien que va a ser el que va a estar en el día a día ejecutando todas las necesidades, todo lo que requiere el organismo descentralizado para que pueda surtir o pueda cumplir con el objeto para el cual fue creado. Y está en el siguiente párrafo, dice: las tareas de ejecución y representación de los descentralizados estarán a cargo de un funcionario designado por el órgano colegiado de gobierno. Es decir, este órgano de administración que ya mencionamos, junta de gobierno o consejo de administración, va a nombrar a un funcionario que va a ser el que va a hacer las tareas ejecutivas en el día a día. Este funcionario, dicen, según indique la ley, un funcionario designado por el órgano colegiado de gobierno o por el presidente de la República, según indique cada ley o decreto. Dicho funcionario es denominado director general o gerente general y de manera aislada procurador, presidente, gobernador o rector. Entonces, el órgano colegiado que lleva a cabo la batuta, la administración del organismo descentralizado, va a nombrar a un funcionario. Por ejemplo, en el caso de la UNAM, la Junta de Gobierno, que es quien está hasta arriba, nombra a alguien al que le van a dar el nombre de rector, y él se va a hacer cargo de la ejecución en el día a día de todas las tareas administrativas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el caso de Pemex, ahí, como dice acá, puede ser el órgano de gobierno o puede ser el presidente. En el caso de Pemex viene una asignación por parte del presidente de la República. Entonces ahí es donde vamos viendo cada vez más que estas paraestatales pues sí tienen una línea jerárquica muy definida con el presidente, porque él es el que está nombrando precisamente al director de Pemex. Pero bueno, ahí estamos en presencia de un director diferente al rector del que hablábamos. También se puede hablar de gobernador, que es el gobernador del Banco de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos viendo que en la parte de arriba hay un cuerpo colegiado que toma las decisiones: junta directiva, consejo de administración, consejo directivo. Después ellos toman la decisión de nombrar a una persona que se va a hacer cargo de la ejecución de las tareas administrativas en el día a día del organismo descentralizado. Llámese rector, director general, gerente, etc. Puede ser nombrado por esa junta directiva o en algunos casos por el presidente de la República, como mencioné el caso de Pemex. Ahora, después, da cuenta que en una forma de cascada ya está en la parte el órgano colegiado que dirige, después el funcionario o la persona que ocupa un cargo de ejecución inmediata, pero este directivo, y viene en la parte final, dice, estará auxiliado por los funcionarios y el personal previstos en el correspondiente presupuesto y en la respectiva reglamentación jurídica. El mismo tendrá la posibilidad de nombrar apoderados para determinadas actividades de tipo legal, es decir, el rector, el gobernador, el director general van a tener una serie de personas con diferentes cargos que lo van a apoyar en la tarea de administrar precisamente un organismo descentralizado. A él lo colocaron como la cabeza para dirigir. Perfecto. ¿Quién lo coloca a él? El órgano supremo. Pero ahora tiene la potestad de que con otros funcionarios, con otras personas que van a trabajar junto con él, van a sacar adelante precisamente el organismo descentralizado, y viene también la posibilidad de tener apoderados. Recuerden que el rector, el director general
o en su caso el procurador, dependiendo del organismo que estemos hablando, no es un todólogo, va a requerir también apoderados contables, legales, etcétera, que lo van a ayudar en su tarea para poder cumplir con el objetivo de el organismo descentralizado que a él le toca dirigir en esa ejecución administrativa del día a día, porque a él lo colocó precisamente o el presidente o un cuerpo colegiado. Entonces, repito, órgano de dirección, administración y representación. En la parte alta vamos a encontrar un cuerpo colegiado, un grupo de personas que toman las decisiones. Llámese Junta de Gobierno, Consejo de Administración, Consejo Directivo. Después, ellos nombran a una persona, a un funcionario, que se va a encargar de la tarea ejecutiva, es decir, el que va a ejecutar las órdenes en el día a día para que ese organismo cumpla su cometido. Lo nombra la Junta de Gobierno o en su caso lo puede nombrar el presidente. Ya mencionamos el tema de Pemex. La Junta, de la que mencionábamos antes, puede estar integrada por funcionarios del mismo gobierno. Yo les mencioné el tema de Pemex. Pueden estar particulares, pero también pueden estar representantes sindicales, como en el caso de Comisión Federal de Electricidad. Repito, en la parte alta, este cuerpo colegiado, después esta figura se puede llamar rector, director, gerente, procurador, gobernador, etc. Y por último, todo el grupo de personas que lo van a acompañar en sus tareas del día a día con diferentes cargos, incluyendo apoderados, es decir, personas que van a tener el poder de tomar decisiones legales, contables, a nombre del organismo descentralizado y por supuesto del rector, director, gobernador, quien haya otorgado este poder, ¿no? Ahora, 25.12, la estructura administrativa interna. Esto es muy simple. La estructura administrativa interna de cada organismo descentralizado va a ser distinta. No es como las secretarías que teníamos, secretarios, subsecretarios, director, no. Aquí puede variar al grado de que escuchamos de que hay diferentes nombres, ¿no? En cuanto a procurador, rector, gobernador, director general, etcétera. Entonces, la estructura interna va a ser variada, va a cambiar de una a otra. ¿En dónde la podemos encontrar? Precisamente en la ley o decreto que le da origen o que crea a este organismo descentralizado, y ahí podremos ver cómo son, cuál es el organigrama, cuál es la estructura interna precisamente de lo que va a ser este organismo descentralizado. Por lo tanto, si queremos ver cuáles son los cargos o cómo va a estar estructurado Pemex, tenemos que ir a la Ley General de Petróleos Mexicanos. Es decir, y ahí vamos a encontrar precisamente todo. Si queremos saber cómo está integrado o conformado el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues tenemos que ir a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y así, cada uno tiene una estructura distinta. Patrimonio propio, en el punto 25.3. Que los organismos descentralizados tengan patrimonio propio es una consecuencia de poseer personalidad jurídica. Contar con un patrimonio les implica adquirir, administrar y disponer de bienes y derechos. Es también la normatividad jurídica la que les confiere y regula su patrimonio. La doctrina está de acuerdo en que los bienes de estos entes son bienes públicos. En nuestro sistema de derecho, los órganos centralizados ejercen una marcada intervención en el control del patrimonio de las instituciones descentralizadas. ¿Cómo entender el tema del patrimonio? ¿Los organismos descentralizados tienen personalidad jurídica propia? Sí. Por lo tanto, ¿tienen patrimonio propio? Sí. ¿Qué implica tener patrimonio propio? Que pueden administrar, comprar, vender bienes y derechos. Es decir, tienen lo propio. ¿Las secretarías no lo tienen? No. Las secretarías no tienen porque no tienen personalidad jurídica propia. Sin embargo, recuerden que todos esos bienes que están administrando, comprando o vendiendo precisamente estos organismos descentralizados son bienes públicos porque se compran, se venden, es decir, estamos hablando todo de dinero público, de dinero de nuestros impuestos en su mayoría. Entonces, estamos en presencia de recursos que tienen que ser vigilados porque son recursos del pueblo. Y la parte final nos dicen que los centralizados, es decir, las secretarías, a través de lo que dijimos que es la tutela administrativa, están ahí precisamente interviniendo o inspeccionando el control de estos recursos a los descentralizados. ¿A qué nos lleva esto? A que los descentralizados, que deberían de tener una línea jerárquica muy indirecta o más lejana respecto al presidente, pues no lo es del todo, porque hay una secretaría que te está vigilando, te está controlando el tema al que te dedicas, porque son recursos públicos los que se están manejando y al final del día el titular del Ejecutivo tiene que responderle al pueblo por todos los recursos que se utilizan en la administración pública, aunque ésta sea paraestatal, ¿vale? Entonces, ¿hay patrimonio propio? Sí, sí lo hay porque tienen personalidad jurídica propia. Sin embargo, tampoco significa que puedan manejar los recursos públicos a su antojo. Hay intervención, hay control,
por parte de las secretarías. Vamos a ver más adelante que la secretaría que está muy encima de los descentralizados, por supuesto, va a ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Función Pública, por las tareas que ellas realizan, ¿no? De vigilar dinero y vigilar a los funcionarios en su desempeño. El objeto, en el 25.14, aquí nos van a enlistar una serie, vienen desde el 1, en la página 106, 107 hasta la 109, nos van a listar 109 diferentes organismos descentralizados que van a tener, por supuesto, diferentes objetos, es decir, diferente tarea a realizar que la ley le asigna a cada uno de estos organismos descentralizados. Cabe aclarar que estos son los organismos descentralizados que existían hasta el 2011, es decir, en el periodo de gobierno del expresidente Felipe Calderón. Muchos de estos han sido ya desaparecieron. Van a encontrar también en los paréntesis, por ejemplo, ahorita quiero que lo revisen, vayan por ejemplo a la página 106, en donde está Ferrocarriles Nacionales de México, dice, en desincorporación. ¿Qué implica esto? Que se está pasando, o que el Estado tomó la decisión de pasarlos hacia quitarlo de la parte estatal y pasarlo hacia lo particular, ¿no? Van a encontrar, por ejemplo, al Instituto Nacional de las Mujeres no sectorizado, es decir, que no va a venir con esta tutela administrativa, como lo mencionamos en la UNAM. Por ejemplo, si ustedes van al 49, Universidad Nacional Autónoma de México, dice no sectorizado, igual que no recibe esa tutela administrativa por parte de una secretaría. Lo van a encontrar también en la Universidad Autónoma Metropolitana. Si ustedes van al 55, que está en la página 107, que dice Luz y Fuerza del Centro, dice en liquidación. En aquel momento Luz y Fuerza del Centro estaba en un proceso muy fuerte, en el que al final de cuentas liquidaron a todos los trabajadores y desaparecieron precisamente Luz y Fuerza del Centro, que era el equivalente a Comisión Federal de Electricidad, pero para lo que era la Ciudad de México, creo que parte de Hidalgo y Puebla, algo así, si no me equivoco, pero era precisamente el organismo descentralizado que les brindaba lo que es el tema de la energía eléctrica. El expresidente Felipe Calderón decide liquidar la empresa, es decir, acabar con ella, desaparecerla, y que asuma el rol de proveedor de energía eléctrica en esa zona, ya Comisión Federal de Electricidad. Por lo tanto, Luz y Fuerza del Centro es en liquidación, hoy ya no existe. Entonces, lo que van a encontrar ahí, repito, es un número bastante amplio de organismos descentralizados. Como siempre, yo les sugiero que se aprendan por lo menos unos 4 de los más, no solamente los que están vigentes, por supuesto, que es más que obvio saber cuáles están vigentes, sino de los que nosotros tenemos más conocimiento, de los más comunes, como podrían ser, repito, les he mencionado Pemex, Comisión Federal de Electricidad, el ISSSTE, el Instituto Mexicano del Seguro Social, etcétera. Entonces, vayan aprendiendo alguno para que siempre tengamos referencias, pero aclaro, cuando habla de no sectorizada implica que no hay una tutela administrativa. En liquidación, que estaba en su momento por desaparecer, es decir, por acabar con lo que era este organismo descentralizado, liquidando a trabajadores y a proveedores, por supuesto. En desincorporación, es decir, que se estaba dejando de lado la parte pública y trasladarla a lo que era el sector privado en su momento. Y bueno, ahí van a encontrar. Y cabe aclarar lo siguiente: en el caso de los desconcentrados aparecía una secretaría y abajo el listado de desconcentrados. ¿Esos desconcentrados pertenecían a la secretaría? Sí, porque son desconcentrados y pertenecen al centralizado. Lo que aparece acá, nos aparece, por ejemplo, Secretaría de Salud y un listado de organismos descentralizados. La pregunta sería, ¿esos organismos descentralizados pertenecen a la Secretaría de Salud? No. ¿Por qué no? Porque estos descentralizados tienen personalidad jurídica propia. Entonces, ¿por qué están debajo de una secretaría? El autor del libro lo menciona acá, lo pone solamente como referencia para que sepamos en qué sector de la administración pública están ubicados, en el sector salud, en el sector educativo, en el sector energético, pero que entendamos claramente que no dependen, no pertenecen a la Secretaría de Salud o a la Secretaría de Energía. Lo que sí va a acontecer es que esa secretaría va a realizar la tutela administrativa, es decir, va a vigilar cómo se manejan los recursos, pero no es jefe el secretario de Salud de los titulares de cada uno de estos organismos. Repito, los organismos que están aquí enlistados o enumerados están bajo el nombre de una secretaría solo como referencia para que podamos delimitar en qué área o en qué sector de la administración pública va a estar ese organismo descentralizado. Y sí, podemos deducir que es quien va a realizar la tutela administrativa, la secretaría que está ahí, pero no es su jefe, no hay una línea jerárquica, no hay una dependencia
una pertenencia de estos organismos descentralizados respecto a la Secretaría que nos aparece aquí en el libro. Solamente lo coloca el autor como una referencia. Quiero que quede muy claro. Diferente a lo de los desconcentrados, donde sí pertenecían a la Secretaría y les aparecía en el encabezado. De hecho, en una de las preguntas que coloqué estaban precisamente 2 desconcentrados que dependían de una de las secretarías, que en este caso creo que era la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero aquí, repito, solo es una referencia. Bueno, entonces, como siguiente punto, la finalidad. ¿Qué finalidad van a perseguir los organismos descentralizados? Esto es muy simple y ni siquiera lo tendríamos ya que explicar, porque les dije desde un principio que todos los entes de la administración pública, todos los funcionarios que trabajan en la administración pública, siempre van a tener como finalidad el interés público, que fue parte del primer parcial, definirlo y explicarlo. Entonces, ahí en el 25.15, donde dice finalidad, yo solamente les pido, agréguenle finalidad, siempre va a ser el tema de el interés público. Siempre, todo ente de la administración pública, centralizada, desconcentrada, paraestatal, funcionarios, todos van a ir encaminados hacia el interés público. Entonces, la finalidad, agréguenle eso, interés público. El régimen fiscal, es decir, si estamos hablando de una figura, de una persona moral que tiene personalidad jurídica propia, entonces todos tendríamos que pensar, ¿qué pasa con los impuestos? ¿Paga o no paga impuestos? Y aquí viene la pregunta clave. Si perteneces al gobierno y el gobierno es quien recauda, es decir, el que va a recolectar, a recaudar los impuestos, y tú perteneces al gobierno, ¿tiene razón de ser que pagues impuestos y luego regrese al mismo gobierno? Muchos pueden decir, no, pues ¿para qué, no? Pero también tenemos que ver una realidad jurídica y de un tema de cuidado de los recursos públicos. Si vas a recibir ingresos por tener personalidad jurídica propia, como lo puede ser Comisión Federal de Electricidad, que recibe ingresos cuando pagamos nuestro recibo de luz, si se van a pagar ingresos también en petróleos mexicanos, entonces lo lógico también es que esta persona moral que está copiando el esquema precisamente de las figuras de derecho privado, pues que pague impuestos, como cualquier persona física, como cualquier particular del país, o como cualquier persona moral, como podría ser alguna tienda departamental que no pertenece al gobierno, pero pues tiene que pagar impuestos. Entonces, la lógica que se tiene en el régimen fiscal es que todos estos organismos descentralizados paguen impuestos. Anteriormente no se tenía esta visión y se dejaba el que no pagaran impuestos. En la actualidad se les da un tratamiento, y aclaro, se les da un tratamiento como particulares que incluye que paguen impuestos. Repito, los organismos descentralizados en la actualidad de nuestro país, al tener recursos propios, al tener personalidad jurídica propia por lo mismo, entonces se le ha dado un tratamiento como particular y por lo tanto deben de cumplir con lo que son las responsabilidades fiscales que implica estos pagos, ¿no? Ahora, en el último párrafo, esto léanlo con calma, pero en el último párrafo del 25.16 hay una parte que quiero que la analicemos. Dice, a partir de 1965, algunos organismos descentralizados fueron incluidos en la Ley de Ingresos de la Federación, es decir, lo que está presupuestado por parte del país que va a recibir de dinero. Entonces, algunos organismos descentralizados quedaron contemplados dentro de esa Ley de Ingresos, es decir, en lo que va a recibir el país, con lo que se aumentó así el control del Estado. En la actualidad están en dicho supuesto estos organismos: Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Si se dan cuenta, están controlados, porque a fin de cuentas es un control fuerte que pone el Estado al colocar dentro de la Ley de Ingreso a estos organismos descentralizados, es decir, a los organismos que sé que con esos recursos cuento como Estado y que van a estar, por lo tanto, controlados por parte de la administración centralizada, sobre todo el presidente. Vemos los organismos y son los organismos en donde podríamos ver que fluye más los recursos y donde hay más riqueza en cuanto a lo que son el dinero. Por lo tanto, aquí es donde terminamos de ver que los paraestatales, en este caso estos organismos descentralizados, que en apariencia o en la letra tienen esta libertad, esta independencia, esta línea indirecta respecto a la jerarquía o al orden jerárquico con el presidente de la República, pues al final de cuentas no lo existe prácticamente, porque al director de ellos los van a nombrar
los puede nombrar el presidente de la República, porque les va a poner un control de los recursos, porque ya están dentro de la ley de ingresos, y porque vamos a ver un poquito más adelante que Hacienda va a estar encima de ellos, precisamente vigilando esos recursos. Entonces, esa realidad de los organismos descentralizados en nuestro país no va tan de la mano con lo que se buscaría, que sería esta autonomía, esta independencia de los centralizados para ser más eficientes. Y eso lo da también porque nuestra historia nos ha dicho que muchas veces se manejan mal los recursos por parte de los funcionarios y que no se cumple a cabalidad, lo que en la letra debería de cumplirse. Eso hace que pues, se tenga que poner controles, candados a los funcionarios para que no terminen por manejar mal los recursos públicos, ¿no? Y en el punto 25.17 nos va a hablar de organización descentralizada en las entidades federativas y en los municipios. Es decir, así como en la parte federal vamos a encontrar organismos descentralizados, en la parte estatal también. Por lógica, si la Universidad Nacional Autónoma de México es un organismo descentralizado a nivel federal, pues podemos ubicar que en cada una de las entidades federativas va a haber un organismo descentralizado bajo el mismo esquema, que sería, por ejemplo, en el caso de Chiapas, la Universidad Autónoma de Chiapas. En Tabasco también tienen su propia Universidad Autónoma, Benito Juárez, si no me equivoco, algo así. La Universidad Autónoma de Oaxaca y así. Cada entidad federativa tiene una universidad autónoma en donde precisamente se va a conformar bajo el esquema de un organismo descentralizado, pero ya de una entidad federativa, ya no federal. La federal es la UNAM. También vamos a encontrar que a nivel municipal van a haber organismos descentralizados. Por aquí les van a hablar, en el último párrafo les van a dar un listado de diferentes organismos descentralizados en todo el país, y vamos a encontrar el sistema DIF, lo que es el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. Por lo tanto, todo lo que es el sistema DIF, sea a nivel estatal, de entidad federativa, o a nivel local, nivel municipal, vamos a estar en presencia de un organismo descentralizado. Todos los sistemas de alcantarillado y de agua potable de los diferentes municipios están conformados bajo el esquema de un organismo descentralizado. De ahí la importancia que nosotros entendamos por qué a veces cuando se gana la presidencia municipal, muchos pelean este sistema de alcantarillado y agua potable, porque van a haber recursos públicos. Por ejemplo, en el caso de Tapachula está Copatab, en el caso de Tuxtla es MAPA, y así podemos ir encontrando los nombres del sistema de agua potable. Y al manejar recursos públicos, desafortunadamente muchos funcionarios tienen la ambición de tener esos recursos, y desafortunadamente la historia nos ha enseñado que malversan estos recursos o se los quedan y luego inician otro tipo de procedimientos en contra de ellos por manejar mal los recursos, que al tener la posibilidad, por tener esa personalidad jurídica propia a nivel municipal, estos organismos, pues les da la posibilidad de manejar mal esos recursos. Entonces, si yo les pidiera ejemplos de organismos descentralizados a nivel estatal, podrían hablar de lo que sería el sistema DIF estatal, la Universidad Autónoma de Chiapas o de cualquier otra entidad federativa, y si fuera a nivel municipal, el sistema de agua y alcantarillado. Bueno, que tengan muy buen día.